Este audiolibro transformará la forma en que ves el mundo. Hoy os traemos El monje que vendió su Ferrari. Julian Mantle tenía todo lo que la sociedad suele asociar con una vida exitosa. Era un abogado brillante, reconocido, millonario y con una reputación envidiable. Su vida giraba en torno a juicios de alto perfil, lujos excesivos y una rutina que lo consumía sin tregua. Conducía un Ferrari rojo brillante que simbolizaba su estatus y ambición y era admirado, o al menos temido, por muchos de sus colegas. Sin embargo, bajo esa superficie impecable, algo más profundo y silencioso crecía dentro de él. Un vacío existencial que ni el dinero, ni el prestigio, ni las victorias legales podían llenar. Cada día, Julian empujaba su cuerpo y su mente más allá del límite. Vivía acelerado, desconectado de sí mismo, desconectado del presente, atrapado en una carrera sin línea de meta. El estrés se había convertido en su combustible y la ambición en su brújula. Hasta que una mañana, en plena sala de juicio, su cuerpo colapsó. El infarto que sufrió fue más que una crisis médica, fue un grito urgente de su alma, una llamada de atención ineludible. Ese punto de quiebre marcó el inicio de su transformación. Tras meses de recuperación y una profunda reflexión, Julian tomó una decisión radical: vender todas sus posesiones materiales, incluido su adorado Ferrari, y desaparecer del mundo legal. Dejó su carrera, su casa, su estatus y emprendió un viaje hacia lo desconocido. Su destino: la India, un país que sentía que albergaba las respuestas que su corazón buscaba desesperadamente. No iba en busca de una cura física, sino espiritual. Este giro en su vida no fue fruto de la desesperación, sino de una intuición poderosa. Que el sentido verdadero de la existencia no se encuentra en lo que se posee, sino en lo que se es. Que la paz interior no es un lujo, sino una necesidad. Que el alma, como el cuerpo, enferma si no se le escucha. Durante años, Julian había ignorado las señales internas. Había postergado su bienestar en nombre del éxito. Pero ahora, con el corazón roto y la mente abierta, se entregaba al camino del autodescubrimiento. Un camino incierto, sí, pero profundamente auténtico. Dejó atrás los tribunales de justicia para adentrarse en los senderos silenciosos del Himalaya, donde esperaba encontrar no solo respuestas, sino una nueva forma de vivir. Lo que comenzó como una búsqueda personal se transformaría en una lección universal. Porque, aunque la historia de Julian es única, el anhelo que lo impulsó es común a todos nosotros. El deseo de vivir con propósito, de recuperar el equilibrio, de sentirnos en paz con lo que somos y con el mundo que nos rodea. Este no es un relato de pérdida, sino de renacimiento. Es la historia de cómo un hombre que lo tenía todo descubrió que, en realidad, no tenía nada. Y de cómo, al vaciarse de lo superficial, encontró lo esencial. Lo que sigue no es solo su viaje. Es una invitación, sutil pero poderosa, a emprender el nuestro. El viaje de Julian nos llevó lejos de las salas de tribunales y las ciudades de concreto, hasta los caminos polvorientos y vivos del interior de la India. Allí, en medio de una cultura que valora la introspección y la conexión espiritual, encontró los primeros indicios de un estilo de vida completamente diferente al que conocía. En lugar de horarios imposibles y tensiones constantes, se topó con rostros serenos, rituales simples, miradas que no corrían tras el tiempo, sino que se sumergían en él. Pero fue en las profundidades de los Himalayas donde todo cambió. Luego de semanas de búsqueda y de seguir pistas sobre antiguos sabios que vivían retirados en las montañas, Julian finalmente fue guiado por un anciano hasta la aldea de Sivana. En ese lugar remoto, oculto entre nieves eternas y silencios que hablaban más que las palabras, conoció a los monjes que transformarían por completo su visión de la vida. Los monjes de Sivana no eran figuras fantasiosas ni personajes idealizados. Eran hombres y mujeres reales, sabios, que irradiaban una paz palpable, casi tangible. Vivían en armonía con la naturaleza,
en equilibrio consigo mismos, cultivando no solo sus cuerpos sino, sobre todo, sus mentes y corazones. Su presencia no imponía, inspiraba. Y lo más sorprendente era su alegría. Una felicidad sencilla, profunda, sin artificios. Fue el anciano Yogi Raman quien se convirtió en el guía espiritual de Julian. Con una voz pausada y ojos que parecían haber visto más allá del tiempo, comenzó a compartir con él las enseñanzas milenarias que sustentaban la vida de los monjes. Pero no lo hizo con sermones ni doctrinas, sino a través de una fábula, una historia cargada de símbolos que serviría como mapa para su transformación interior. En esa fábula, todo tenía un propósito. Un jardín exuberante representaba la mente humana, un faro, los objetivos claros, una espada, la disciplina, una rosa fragante, que el valor de vivir con el presente en el corazón, un camino de diamantes, la abundancia de la vida vivida con significado. Cada elemento era una puerta hacia una lección, y cada lección se desplegaría con paciencia, día tras día, en el tiempo que Julian pasaría con ellos. En ese contexto de silencio y profundidad, Julian empezó a soltar sus viejas creencias. El éxito ya no se medía por resultados externos, sino por la calidad de su pensamiento, por la serenidad con la que vivía, por la intención detrás de cada acto. Aprendió que la mente puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Que lo que sembramos en ella, pensamientos, imágenes, creencias, termina por definir nuestra experiencia del mundo. Así, cada día, al amanecer, los monjes lo guiaban en prácticas que parecían sencillas, pero que escondían una potencia inmensa. Meditación, visualización, contemplación, gratitud. A través de ellas, Julian descubría que el silencio no era vacío, sino plenitud. Que en la quietud interior comenzaban a revelarse respuestas que antes había buscado frenéticamente en el exterior. No fue un proceso inmediato. A veces su mente occidental se revelaba, impaciente, escéptica. Pero la serenidad del entorno, la coherencia de los monjes y el cambio paulatino que empezaba a sentir dentro de sí, lo mantenían firme. El dolor que lo había llevado hasta allí empezaba a desvanecerse, no porque fuera ignorado, sino porque comenzaba a comprender su origen. En la aldea de Sivana, Julian no encontró fórmulas mágicas, pero sí principios sólidos. No encontró soluciones rápidas, pero sí hábitos duraderos. Descubrió que la disciplina, que el propósito y el amor propio eran los pilares sobre los que podía reconstruirse. Y comprendió, sobre todo, que el verdadero viaje no era el que lo había llevado a través de continentes, sino el que ahora comenzaba hacia dentro de sí mismo. Lo que estaba aprendiendo allí no era para acumular, sino para compartir. Y ese deseo, el de transmitir estas enseñanzas a quienes aún están atrapados en el ruido del mundo moderno, comenzó a germinar en su interior. Porque sabía, con una certeza tranquila, que su tiempo en Sivana era solo el comienzo. A medida que Julian se integraba en la rutina de la aldea de Sivana, su transformación se hacía más profunda, más palpable. Su rostro, antes tenso, ahora era sereno. Su cuerpo, antes desgastado por la ansiedad y el exceso, había recuperado vitalidad. Pero lo más notable era su mirada. Había en ella una luz nueva, un fuego silencioso alimentado por algo más grande que él. Era la mirada de quien, por fin, empieza a recordar quién es. El corazón del aprendizaje en Sivana giraba en torno a las 7 virtudes eternas, un conjunto de principios extraídos de la fábula que Yogi Raman le había compartido. No eran mandamientos ni reglas rígidas, sino guías vivas, flexibles, que podían ser adaptadas por cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo importante no era conocerlas, sino vivirlas. La primera virtud, representada por el jardín exuberante, enseñaba que la mente es como un terreno fértil. Si no la cultivas con esmero, crecerán en ella las malas hierbas del miedo, la duda y el caos. Julian aprendió a cuidar sus pensamientos como un jardinero cuida sus plantas.
comprendió que cada idea que se repite con frecuencia e intensidad se convierte en una fuerza poderosa que moldea nuestra realidad. Así comenzó a meditar diariamente, a visualizar sus metas con claridad y a usar afirmaciones positivas que poco a poco reprogramaban su mente desde la raíz. La segunda virtud, simbolizada por el faro, hablaba del poder de tener un propósito definido en la vida. En su antigua existencia, Julian había perseguido el éxito sin una dirección clara, movido más por la ambición que por la convicción. Ahora entendía que el verdadero sentido surge cuando nuestras metas están alineadas con nuestros valores más profundos. Los monjes le enseñaron a escribir sus objetivos, a visualizarlos cada día y a convertirlos en una brújula interior que guiara cada una de sus decisiones. Esta práctica le dio foco, energía y una motivación más duradera que cualquier logro externo. La tercera virtud estaba encarnada en la figura de una espada y representaba la autodisciplina. Sin esta virtud, le dijeron, todas las demás se debilitan. La autodisciplina no era una rigidez impuesta, sino una muestra de amor hacia uno mismo. Significaba mantener los compromisos que uno hace consigo mismo, aunque nadie esté mirando. Julian incorporó rutinas de ejercicio físico, alimentación consciente, silencio al amanecer y, sobre todo, el hábito de hacer cada día una pequeña acción que lo desafiara, que lo sacara de la comodidad, que lo hiciera crecer. La cuarta virtud era una rosa fragante, que evocaba la importancia de vivir con plenitud en el presente y cultivar relaciones amorosas. En su vida anterior, Julian había estado siempre corriendo hacia el futuro o atado al pasado. Ahora, aprendía a detenerse, a observar, a estar verdaderamente donde estaba. Aprendía a escuchar con atención, a sonreír sin motivo, a agradecer lo sencillo. Y comprendía que sin amor, sin conexión con otros seres humanos, todo éxito es hueco. Así, desarrolló una nueva forma de relacionarse. Desde el corazón, no desde el juicio o la prisa. La quinta virtud, simbolizada por un reloj de arena dorado, revelaba la naturaleza sagrada del tiempo. Cada día es una joya, decían los monjes, un tesoro irrepetible. Julian comenzó a valorar sus horas como nunca antes. Eliminó distracciones innecesarias, organizó su jornada en bloques de intención y se comprometió a vivir cada día como si fuera el último. No desde la angustia, sino desde la gratitud. Su ritmo se volvió más pausado, pero también más productivo. Ya no era esclavo del reloj, era el arquitecto de su tiempo. La sexta virtud estaba representada por un camino de diamantes y hablaba del valor de servir a los demás. Julian comprendió que el crecimiento personal no está completo si no se comparte. La verdadera realización llega cuando usamos nuestro conocimiento, nuestra energía y nuestros dones para elevar la vida de otros. Esa comprensión despertó en él un deseo profundo de volver al mundo y ser una chispa de cambio, de inspiración. No desde la superioridad, sino desde la experiencia de quien ha estado perdido y ha encontrado un mapa. Por último, la séptima virtud, simbolizada por el círculo de oro, resumía todas las anteriores. Vivir con equilibrio. Cuerpo, mente, emociones, relaciones, trabajo, propósito, todo debe alinearse en armonía. Julian entendió que el desequilibrio lo había llevado al borde de la muerte y que solo integrando todas las áreas de su vida con coherencia podía alcanzar la paz duradera. Estas 7 virtudes no eran fórmulas mágicas ni atajos. Eran principios simples, pero poderosos. Y lo más importante, estaban al alcance de cualquiera. No requerían riqueza, ni fama, ni renunciar al mundo. Solo requerían decisión, práctica y un compromiso sincero con la evolución interior. Para Julian, cada día en Sivana era una revelación. No solo por lo que aprendía, sino por lo que desaprendía. Por lo que soltaba. Por la paz silenciosa que se abría en su interior, reemplazando el ruido que durante años lo había acompañado. Y aunque estaba lejos de casa, comenzaba a sentirse en su verdadero hogar. El que se construye dentro de uno mismo.
Las enseñanzas recibidas por Julian en Sivana no eran ideas que se comprendieran solo con la mente, sino conocimientos que debían encarnarse. Los monjes eran maestros en el arte de convertir la sabiduría en práctica, de hacer del crecimiento interior una experiencia cotidiana. Y fue en ese proceso donde Julian descubrió la diferencia entre saber y ser. Comprendió que no basta con entender los principios, hay que vivirlos, respirarlos, hacerlos parte de la piel y de los días. Cada jornada en la aldea comenzaba con el amanecer, no por obligación, sino como un acto sagrado. Los monjes se despertaban con el sol para conectar con la calma del mundo antes de que empezara la actividad. En ese silencio dorado, Julian se sumaba a sesiones de meditación guiada, respiraciones conscientes y ejercicios de visualización. Poco a poco, su mente se volvía más clara, como un lago tranquilo después de una tormenta. Y con esa claridad llegaba una sensación nueva, la de estar verdaderamente despierto. Uno de los hábitos más poderosos que aprendió fue el del corazón agradecido. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, anotaba 3 cosas por las que se sentía agradecido. Algunas eran profundas, otras sencillas. Pero este gesto transformaba su estado interior. Comenzaba el día con abundancia, con reconocimiento, con humildad. Y eso, sin darse cuenta, cambiaba la forma en que veía todo lo demás. También aprendió el arte de la reflexión nocturna. Al final de cada día, se sentaba en silencio con una vela encendida y revisaba sus acciones. No desde el juicio, sino desde la observación. ¿Había vivido con intención? ¿Había actuado con amor? ¿Había cultivado su mente, su cuerpo, su espíritu? Esta práctica le permitía afinar su camino, corregir sin culpa y celebrar cada paso, por pequeño que fuera. El cuerpo, para los monjes, no era un simple vehículo, sino un templo. Julian, que antes lo había tratado como una máquina de rendimiento, aprendió a honrarlo. Adoptó una dieta basada en alimentos frescos, naturales y vivos. Incorporó movimientos conscientes, estiramientos, caminatas descalzo por la tierra. Redescubrió el placer de moverse sin prisa, de respirar profundamente, de estar presente en cada gesto. Con cada nuevo hábito, se sentía más ligero, más enérgico, más en paz consigo mismo. En Sivana, cada detalle tenía propósito. El lenguaje era suave y considerado. Los rostros reflejaban amabilidad. Las tareas, por más simples que fueran, se realizaban con esmero y atención. Julian comprendió que la calidad de una vida no está solo en los grandes momentos, sino en la belleza de lo cotidiano. Servir una taza de té, lavar los propios platos, cuidar un jardín, todo se volvía una oportunidad para estar en el presente y cultivar la mente. Pero quizás el aprendizaje más profundo fue entender el poder del enfoque. Los monjes vivían con un nivel de atención que parecía casi sobrenatural. No hacían varias cosas a la vez, no se distraían con banalidades. Cuando hablaban, escuchaban de verdad. Cuando caminaban, lo hacían con presencia. Julian, acostumbrado a la multitarea, experimentó lo liberador que era estar en una sola cosa a la vez. Y como eso no solo aumentaba su efectividad, sino que llenaba su vida de significado. La repetición constante de estas prácticas no se sentía como una carga, sino como un ritual. Lo que al principio requería esfuerzo se volvía poco a poco natural, placentero, necesario. Julian estaba construyendo una nueva identidad a través de sus acciones diarias. Ya no era el abogado agotado y ansioso, era un hombre en armonía consigo mismo, con una disciplina suave pero firme, con una claridad que nacía de la coherencia entre lo que pensaba, lo que sentía y lo que hacía. Estos hábitos, más que reglas, eran herramientas. Y el propósito no era alcanzar una perfección inalcanzable, sino recorrer el camino con conciencia. Caer y levantarse. Corregir sin culpa. Celebrar sin orgullo. Y sobre todo, seguir caminando. Con cada día que pasaba, Julian sentía que se acercaba no a un destino,
sino a una versión más auténtica de sí mismo. Y aunque aún quedaban lecciones por integrar, había algo que ya no podía negar. Estaba redescubriendo el sentido de vivir. Con el paso de los días, la sabiduría de Sivana ya no era para Julian un conocimiento prestado. Se había transformado en una experiencia encarnada, en una forma de mirar la vida desde dentro hacia afuera. Su transformación no era solo evidente en su apariencia, mucho más saludable y serena, sino también en la energía que transmitía. Había algo en su presencia que hablaba sin palabras. Un equilibrio firme, una ligereza en los gestos, una compasión tranquila que se percibía en el modo de mirar, de escuchar, de respirar. Yogi Raman, su guía, observaba con atención ese proceso y, una mañana, le dijo con suavidad: «Ha llegado el momento de compartir lo que has aprendido». Julian supo entonces que su tiempo en Sivana estaba llegando a su fin. No por haber agotado el aprendizaje, sino porque lo aprendido ahora debía florecer en el mundo. Era el momento de regresar, no como el abogado brillante que fue, sino como un mensajero silencioso de una sabiduría que el mundo moderno necesitaba con urgencia. El regreso fue una experiencia íntima. No hubo fanfarria ni proclamaciones. Julian volvió a su ciudad sin su Ferrari, sin su traje de 3 piezas, sin la prisa que lo había definido durante años. Volvió con un cuaderno lleno de notas, con el corazón más lleno aún y con la determinación de ayudar a quienes, como él, habían perdido de vista el sentido entre la velocidad y la exigencia cotidiana. Su primer encuentro importante fue con John, un antiguo colega y amigo, testigo de su colapso años atrás. Julian lo visitó una tarde, con la sencillez de quien no busca impresionar, sino compartir. Y allí, en una conversación pausada y profunda, le narró su viaje. Pero no lo hizo como quien cuenta una aventura exótica. Lo hizo como quien ofrece un mapa a alguien que está atrapado en la misma niebla que él conoció. Con cada palabra, Julian compartía no solo lo vivido, sino lo practicado. Explicó la fábula del jardín, del faro, de la rosa, del reloj de arena, del camino de diamantes. Le enseñó a John a visualizar sus días, a entrenar su mente, a vivir con propósito. No desde la teoría, sino con ejemplos concretos, con hábitos diarios, con ejercicios simples que cualquier persona puede adoptar. Y John, escéptico al principio, comenzó a sentir algo distinto. Esperanza. El encuentro con John marcó el inicio de una nueva etapa. Julian no volvió a ser abogado. Su nuevo trabajo era más sutil y mucho más profundo. Sembrar conciencia. A veces en charlas, otras en conversaciones privadas. A veces con palabras, otras con su simple presencia. Enseñaba con su modo de vivir. Con su calma, con su claridad, con su alegría sin motivo. No todos entendían su cambio. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con incredulidad. Pero él ya no buscaba aprobación. Sabía que la paz interior es más valiosa que cualquier reconocimiento externo. Sabía que no podía cambiar el mundo de todos, pero sí podía tocar vidas, una a una, con cada encuentro sincero, con cada gesto coherente. Y en ese regreso, también comprendió algo esencial. Que el mundo no necesita más información. Necesita inspiración. No necesita más velocidad. Necesita profundidad. No necesita más ruido. Necesita espacios de silencio donde el alma pueda respirar. Julian se convirtió en uno de esos espacios. No por lo que decía, sino por lo que encarnaba. A lo largo de su nueva vida, muchos se acercaban buscando fórmulas rápidas, soluciones milagrosas, caminos sin esfuerzo. Pero él siempre volvía a lo mismo. Transforma tus pensamientos, honra tu tiempo, cuida tu cuerpo, vive con intención, ama sin condiciones. Esa era la esencia. Y aunque no todos estaban listos para recibirla, aquellos que sí lo estaban, encontraban en él una guía firme, paciente y luminosa. Julian ya no era el hombre que había sido, pero no renegaba de su pasado.
Lo veía como parte de su camino, como la sombra que lo empujó hacia la luz. Y en cada historia que compartía había una semilla, una posibilidad, una invitación silenciosa a despertar. Con el paso del tiempo, Julian se convirtió en un hombre nuevo no solo por lo que había dejado atrás, sino por lo que ahora llevaba dentro. Su vida, antes regida por la presión del reloj, los logros materiales y la necesidad de reconocimiento, ahora era una danza serena entre presencia, propósito y servicio. Había encontrado, en la sencillez, una forma de riqueza que no necesitaba ser medida ni demostrada. Y en la quietud de su mente, una claridad que ninguna mente agitada podía comprender. Ya no necesitaba impresionar. Había descubierto la dulzura de vivir con intención, de saborear lo cotidiano, de escuchar sin apuro y de hablar solo cuando las palabras podían añadir valor. Su casa no era grande ni ostentosa. Su agenda no estaba llena de compromisos. Pero cada día estaba cargado de sentido. No importaba si era compartiendo un té con un amigo, leyendo bajo un árbol o simplemente caminando sin destino. Todo era parte de una vida plena, tejida con hilos de atención y gratitud. El mayor cambio no era externo. Era como vivía por dentro. Su mente ya no era un campo de batalla, sino un jardín cuidado con esmero. Sus pensamientos, antes dominados por la preocupación, eran ahora semillas de alegría y compasión. Cuando surgía la incomodidad, porque aún surgía, como en todos los seres humanos, él la observaba con calma, como una nube que pasa. Ya no reaccionaba con urgencia. Respondía con conciencia. Muchas personas acudían a él buscando respuestas. Querían saber cómo alcanzar la paz, cómo vivir con menos ansiedad, cómo encontrar sentido. Julian no ofrecía recetas. Les hablaba del viaje, del poder de los hábitos, de la belleza de despertarse temprano, de escribir un diario, de meditar en silencio, de mirar a los ojos. Les hablaba, sobre todo, de volver a lo esencial. Y en ese volver, encontrar lo que habían perdido. A sí mismos. No todos estaban listos para ese tipo de camino. Algunos buscaban atajos. Pero quienes aceptaban la invitación, aunque fuera tímidamente, comenzaban a experimentar algo distinto. No era espectacular, no era inmediato. Era más bien como una brisa que limpia el aire. Como una luz tenue que revela con suavidad lo que antes estaba oculto. Esa era la verdadera influencia de Julian. No cambiar el mundo de los demás, sino encender en ellos la chispa que los hiciera cambiar su propia vida. A lo largo de los años, nunca dejó de practicar lo que predicaba. Su coherencia era su mayor enseñanza. No hablaba de equilibrio, lo vivía. No enseñaba gratitud, la encarnaba. No hablaba de propósito, lo respiraba. Y esa congruencia, invisible pero poderosa, que era lo que más inspiraba a quienes lo rodeaban. Su vida no terminó con una gran hazaña ni con reconocimientos públicos. Terminó como había vivido desde su regreso. En silencio, en calma, con un corazón en paz. Y sin embargo, su legado no se apagó. Quedó sembrado en cada persona que tocó, en cada palabra que ofreció, en cada hábito que compartió. Porque el verdadero legado no es lo que se deja atrás, sino lo que se enciende en los demás. Julian, el hombre que vendió su Ferrari, no abandonó el mundo. Lo redescubrió. Y nos dejó un mapa. No hacia el éxito convencional, sino hacia una vida con alma. Una vida donde el tiempo se honra, la mente se cultiva, el cuerpo se cuida y el espíritu se escucha. Una vida, en fin, donde la verdadera riqueza se mide en paz interior, en amor compartido y en la certeza serena de que se ha vivido de verdad. Si quieres seguir cambiando tu forma de ver el mundo, suscríbete.